Estudiante, muy buenos días, darles la cordial bienvenida y el día de hoy vamos a conversar sobre la República Aristocrática. Luego de la Guerra del Pacífico, el pueblo del Perú quedó realmente devastado. Económicamente quedamos muy mal también. Sin embargo, los militares tomaron cartas en el asunto y se inicia la reconstrucción del Perú y la segunda etapa del gobierno a través de nuestros militares. El día de hoy vamos a ver que cuando gobierna el presidente José Balta, existió cierto revuelo en el Perú a partir de la muerte de este presidente, que fue un último militar, pero con una característica muy peculiar, pues este no había participado de la independencia del Perú. Si bien es cierto era militar, pero no había participado. Balta fue asesinado por 4 hermanos que eran coroneles del ejército, entonces el pueblo se enalteció y de una manera sangrienta pues logró dar un escarmiento a 3 hermanos y solamente uno de ellos se salva. Y en estas circunstancias muere nuestro presidente Balta y entonces va a ingresar al gobierno una nueva forma, nuevamente el segundo civilismo, cabe decir, el hombre civil común y corriente que quiere apostar por dirigir el destino del Perú. Esa es la etapa que vamos a trabajar el día de hoy, que es la etapa del civilismo, ¿ya? O es el segundo, la república aristocrática, el civilismo. Tenemos que entender que el civilismo, Jimena, la característica es que va a estar dirigido por hombres muy adinerados, que de una u otra manera van a manejar el destino del país. Son dueños de banca, le interesa el trabajo más que nada financiero, pues ellos van a mover grandes cantidades de dinero y ellos son los que de una u otra manera van a estar dentro de este grupo y conocido como el Partido Civilista, ¿no? Una época en la que se va ordenando la economía del Perú posterior a la guerra con Chile. El gobierno casi continuo de presidentes pertenecientes al Partido Civilista, o sea, un grupo de presidentes que van a de una u otra manera, cada uno de ellos va a aportar para el desarrollo del país. El periodo de la llegada al Perú de las grandes empresas e inversiones extranjeras. Esa es la característica. Un sistema donde los altos cargos del Estado van a estar reservados para los hombres más ricos del Perú. De una u otra manera, este grupo aristocrático es quien va a manejar el destino y el gobierno del Perú. La época donde se privilegiaba también la cultura de Europa, tanto en su arquitectura, en la literatura humanística, renacentista, etcétera, despreciando muchas veces la cultura andina, ¿no? Los limeños van a admirar mucho más el arte, van a fomentar la cultura, ¿no? Y la llegada de muchos de los franceses, europeos de Inglaterra al Perú a través de la capital que es Lima. La oligarquía era una clase social más rica que existía en el Perú. La oligarquía, la aristocracia, los hombres más empoderados del Perú. De ese grupo estamos hablando, ¿no? Se va a caracterizar por lo siguiente, van a tener características especiales. Comúnmente eran blancos, descendientes de europeos. Formaban un círculo muy cerrado, no permitiendo que cualquier familia pudiera ingresar en este círculo cerrado, ¿no? Se van a repartir los cargos más altos que va a tener el Perú, como presidente, ministerios, diplomáticos, etcétera, ¿ya? Van a monopolizar el Estado peruano para el beneficio de esta clase social. O sea, todas las leyes que van a salir van a beneficiar eminentemente a este Estado, ¿ya? Eran los dueños de las grandes empresas y tierras del Perú, y esta clase rica y poderosa estaba unida pues a través del Partido Civilista. O sea, querían gobernar justamente para que las leyes puedan salir en favor de estos señores. Muy bien. Entonces, continuamos por acá. El 20 de marzo de 1895, Andrés Avelino Cáceres va a dejar el gobierno. Andrés Avelino Cáceres es un militar, ¿ya? En su segundo gobierno va a aplicar muchos impuestos. El pueblo no le va a gustar mucho, entonces se va a producir un golpe de Estado que va a ser dirigido por Nicolás de Piérola. Eminentemente luego de ganar, se va a dar a nuevas elecciones y va a iniciar el gobierno entonces de Nicolás de Piérola y por ende el segundo civilismo, ¿no? Con Andrés Avelino Cáceres va a culminar el segundo periodo del militarismo, de los gobiernos de los militares, en esta segunda fase.
Entonces, de 1895 a 1899, gracias a un golpe de Estado, ¿ya? Nicolás de Piérola va a derrocar a Andrés Avelino Cáceres y este va a salir del escenario político y nuevamente se va a ingresar a unas elecciones y va a ganar para este periodo, 1895 a 1899. Nicolás de Piérola va a ser el fundador de un nuevo Estado de la República. Modernizó, organizó para el siglo XX al siglo XX. El Perú empezó a crecer económicamente. De esta manera, nuestro país superaba la pobreza originada como consecuencia de la guerra con Chile, ¿no? El gobierno de Piérola fue una democracia. Él respetó su mandato y se retiró de acuerdo a los plazos constitucionales, cabe decir los años que había postulado para ser presidente. La política de Piérola fue una política muy intensa y agresiva, ¿no? Porque va a crear la libra peruana de oro, le va a dar estabilidad política y económica a nuestro país. Esta es la primera moneda que tenemos nosotros, Jimena, en nuestro país, que le va a dar cierto poder económico al país luego de tanta crisis económica. Pero a diferencia de los otros presidentes que solamente explotaban los recursos naturales, como el guano de la isla, como el salitre, como el petróleo, como el caucho, etcétera, con los cuales se financia pues los 51 millones de libras esterlinas que nos había dejado la guerra con Chile. Este primer presidente va a hacer algo, va a aplicar impuestos muy agresivos, muy fuertes al tabaco, al alcohol, al opio, ¿no? Productos que eran utilizados por la gente muy adinerada, ¿no? Esto va a lograr que el Perú tenga altos ingresos para el Estado, con lo cual va a estabilizar la economía nacional, increíblemente, ¿ya? Pero definitivamente su propio entorno no va a estar muy contento, porque quienes más consumen esto y quienes ganan son pues la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, termina su gobierno y él va a dar paso al gobierno de Eduardo López de Romaña, quien también gana por elecciones, y él va a gobernar desde el 99 hasta el año de 1913, y ya estamos entrando al siglo XIX. Con su gobierno, Eduardo López de Romaña va a iniciar la República Aristocrática, mientras que Nicolás de Piérola tuvo una república democrática, en donde el pueblo, pues de una u otra manera, va a tener mayores libertades. En cambio, con Eduardo López de Romaña va a tener la forma de gobierno de una república aristocrática. Cabe decir, aquí es donde los puestos se van a repartir con las personas más adineradas del país, ¿no? Aquí es donde se van a repartir con las personas más adineradas del país y de una u otra manera se va a sentir el poder de estos grandes hombres adinerados. ¿Qué significa, Jimena, aristócrata? ¿Qué significa oligarca? ¿No? Significan lo mismo, hombres adinerados, hombres con mucho dinero, ¿ya? Entonces, este gobierno de López de Romaña va a significar al Perú el intento de mantener un sistema democrático, se va a seguir manteniendo, con respeto a las libertades públicas, al fomento de la inversión extranjera, pero en su gobierno se va a fomentar también la inversión privada, ¿ya? Y el desarrollo de la minería en la zona andina del Perú. Cabe decir que los ricos del Perú podían invertir en el país. Se va a fomentar, se van a dar leyes que faciliten a que los empresarios puedan invertir en este país, ¿no? Se van a fomentar también los grandes campos agroindustriales necesarios para el desarrollo del campo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Se va a dar dinero para que la gente del campo pueda empezar a comprar, por ejemplo, sus maquinarias, ¿no? Puede empezar a mejorar la agricultura, y como eran grandes terratenientes, definitivamente los dueños de estos grandes territorios, eminentemente pues va a mejorar la agricultura, va a incentivar mucho el sembrío de caña de azúcar en el norte del país, ¿ya? Sin embargo, este presidente López de Romaña no va a tener una buena relación con el Congreso, lo cual va a dificultar también su gobierno, ¿ya? Y va a existir también una fuerte presión de este grupo de poder, de los ricos oligarcas, para que no se incrementen los impuestos que habían nacido del gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Te acuerdas? Los impuestos al tabaco, los impuestos al alcohol, los impuestos al opio. Bueno, terminando el gobierno de Manuel López de Romaña, va a iniciar el gobierno Manuel Cándamo, de 1903 a 1904. Como verás, este no llegó a cumplir sus 4 años de gobierno, solamente gobernó un año.
Pero Cándamo va a ser algo maravilloso. Cándamo le va a abrir las puertas a la juventud. Si bien antes los aristócratas, los oligarcas tenían un grupo muy cerrado de gente mayor, porque ellos entendían que era la experiencia la que se necesitaba para gobernar, Cándamo no. Cándamo va a abrir la puerta a la juventud. Le va a enseñar para que sea líder, para que algún día pueda dirigir el destino del país. Confiaba en la gente joven. Así pues, él va a dar cabida a dos hombres que más tarde llegan a ser presidente del país, a José Pardo y Barreda y Augusto B. Leguía. Estos dos jóvenes civilistas serían en el futuro los hombres más importantes en los próximos años del Perú. Pero quien le va a abrir la puerta a esta política es Manuel Cándamo. Muy bien. A la muerte de Manuel Cándamo va a subir a la presidencia José Pardo y Barreda en el año de 1904 y va a gobernar hasta el año de 1908. Atienda bien usted, mi querida Jimena, porque este hombre, si bien es cierto, pertenece a este grupo aristócrata, oligarca, ¿no? De los hombres que pueden de una u otra manera tener el poder en este país, pero él va a tener una política de ayuda, de una verdadera ayuda hacia la mayoría del pueblo. Estamos hablando que él va a hacer toda una revolución educativa en nuestro país. Gracias a él, a esta política que uno utiliza siendo un hombre adinerado, y por eso siempre, cuando yo les hablo de historia, siempre indico, no es el grupo al que perteneces, ¿no? No es la política de masa lo que hace que el hombre cambie, es el hombre quien lidera un partido político, quien lidera una institución, quien lidera un gobierno que a través de su forma de pensamiento puede transformar la vida de un país, como lo hizo José Pardo y Barreda en el año de 1904. ¿Y qué hace este señor para que la historia lo pueda recordar? Va a promulgar la ley educativa 162 en el año de 1905. Esta ley va a dar impulso a la educación primaria para que sea gratuita. Hasta ese entonces la educación pertenecía a la clase elitista, a la clase adinerada. El pobre no tenía derecho a una educación, ¿no? Entonces él va a crear una ley educativa gratis para el nivel primaria. Mediante esta ley, los colegios se encontraban con la responsabilidad que las municipalidades, que habían sido creados por otro presidente, vayan a empezar a ser manejados por el Estado, porque las municipalidades no tenían presupuesto. Entonces, él coge esta responsabilidad y se la pasa al Estado, o sea, se la pasa a él. Y dice, a partir de ahora, el Estado va a pagar a los maestros, a las escuelas y todo lo que traiga de gasto una escuela, mediante esta ley de la educación primaria gratuita. En su gobierno se van a crear cerca de 1.300 escuelas en todo el país. Eso se llama revolución educativa. Se van a crear también escuelas nocturnas para las personas que trabajan, porque Manuel Cándamo, José Pardo y Barreda considera que la educación es prioritaria. Y cuando yo veo y estudio la política de José Pardo y Barreda, mi querida Jimena, analizo pues que este hombre habría recibido todo el conocimiento del siglo XV, de estos hombres mecenas, que así se llamó en Europa, en Italia sobre todo, gente adinerada que pagó para que se pueda dar una gran revolución a la expresión literaria, a la expresión artística a través de la arquitectura, la música, etcétera, y para que esto pueda llegar al mundo, la cultura y la educación puede llegar al mundo, ¿no? Entonces, en nuestro país, el hombre que ayudó mucho a que la educación algún día pueda darse gratuita, como lo es ahora, es gracias al inicio de José Pardo y Barreda. 1.300 escuelas. Se van a crear escuelas nocturnas para los que trabajan, para que en la noche ellos puedan, trabajadores, también algún día dejar de ser obreros y pasen a otro nivel, porque de eso se trata. Escuelas nocturnas en Lima, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco. Va a fundar la Escuela Normal de Varones, hoy Universidad La Cantuta, donde alguna vez yo estudié y terminé la carrera de licenciada en educación. Y cuando yo estudié en el año de 1987, Jimena, hace como 40 años, pues la universidad tenía 2 estudiantes mujeres y eran 36 varones en un aula. Mire que si en esa época todavía las mujeres no se preparaban mucho porque todavía quedaba rasgos de ese machismo que había dejado secuelas en nuestro país, todavía arrastrábamos esto, era difícil.
pocas mujeres estudiaban. Las que hemos tenido ese privilegio de estudiar en esa época era gracias a que nuestros padres creían en que las mujeres también podían salir adelante, ¿ya? Y más tarde se va a convertir en una escuela mixta, pues, ¿no? En la Universidad La Cantuta que soy. Pero ¿quién va a crear esta universidad? José Pardo y Barreda. La creó como escuela solamente de hombres, ¿ya? Va a fundar la Escuela Normal de Mujeres, que fue reorganizada, asistiéndola con las mejores instalaciones, continuando siempre en manos de la congregación religiosa Sagrado Corazón. Y hoy día esta es la famosa UNIFE, que sigue albergando a mujeres en su institución, para que les enseñe lo que es religión. De ahí salen las maestras de religión, la UNIFE, conocido como el Sagrado Corazón. Y va a fundar el Museo Arqueológico dirigido por Max Zule. Por primera vez se va a fundar un museo donde se van a albergar las piezas que son restos de todo el pasado del Perú, ¿no? Y va a traer a Max Zule de otro país para que él pueda pues empezar a reorganizar. Más tarde Max Zule se iría a su país y dejaría como dirigente de todo como director de este museo arqueológico a Julio Ceteo, nuestro padre de la arqueología peruana, quien haría un gran trabajo a inicios del siglo XIX, visitando toda la costa del Perú y llevando pues a este museo arqueológico que hoy tenemos nosotros en Breña. En Pueblo Libre tenemos nosotros el Museo Arqueológico, que es una maravilla, ¿no? Donde existen piezas de todas las culturas de este Perú, que es tan bonito. Miren todo el trabajo que hizo este señor. No solamente esto, va a apoyar la participación de la mujer en la cultura peruana, le va a empoderar a la mujer. Pardo fue el primer presidente en abrirle los centros de estudios superiores a las mujeres del Perú. Va a realizar una siguiente ley a favor de la educación de las mujeres. El 7 de noviembre de 1908, mediante la ley 801, va a autorizar a las mujeres el ingreso a las universidades y el desempeño de las carreras liberales. O sea, de cualquier carrera, ¿no? Anteriormente la mujer no estudiaba. Decía que estaba preparada solamente para ser madre, para atender el hogar. Entonces, a Pardo Barrera le debemos toda esta apertura, toda esta revolución en educación. En el aspecto militar va a adquirir 2 cruceros, Grau y Bolognesi, va a inaugurar la cripta de los héroes y el monumento a Bolognesi, va a revalorar a los héroes de la guerra con Chile, va a renovar el contrato prolongando la capacitación técnica que prestaba la misión militar francesa en la Escuela Militar de Chorrillos, el Estado Mayor y la Escuela Superior de Guerra. Todo el trabajo eminentemente que hizo Pardo fue educativo, para que se eduquen los militares de las 3 escuelas, la Escuela de Marina, la Escuela del Ejército, la aviación, va a abrirle la escuela a las mujeres, va a crear la Universidad de Varones, va a construir 130 escuelas, va a sacar una ley que dice que la educación primaria es gratuita, etcétera, una revolución en educación, ¿no? Las obras públicas que hizo este señor fueron increíbles. Va a suscribir una firma con Alfredo Maclam para la construcción del ferrocarril de Oroya a Cerro de Pasco, con la intención de facilitar el acceso hacia la región de Ucayali, que tenía el río navegable hacia el oriente. ¿Qué vamos a sacar nosotros de la selva? El caucho, que era un producto que en ese tiempo estaba haciendo boom. ¿Ya? Va a fortalecer el río Amazonas para que la gente pueda empezar a vivir un desarrollo económico. La gente necesita que existan empresas que den trabajo para que exista todo un desarrollo económico y va a empoderar a la Amazonía. Va a suscribir un contrato con Peruvian Corporation para la construcción de la vía férrea de Arequipa a Puno. Imagina, no solamente dio un boom en educación, sino también en mejorar las vías, que eran las vías de comunicación, para no estar alejado la capital de Lima con los pueblos del Perú. Se procedió a extender más de 4 líneas para el servicio telegráfico. Necesitábamos estar comunicados con el mundo a través no era teléfono telegráfico, era diferente los teléfonos en ese entonces. Y va a inaugurar el monumento al coronel Francisco Bolognesi en la plaza que hoy conocemos como la Plaza de Bolognesi, ¿no? Revalorando pues la vida de estos hombres que participaron en la guerra con Chile. Terminando el gobierno de este hombre que hizo todas estas maravillas en el Perú, va a continuar Augusto B. Leguía, un presidente que gobernó 11 años y que definitivamente hizo un cambio increíble en el Perú. En el aspecto económico, Leguía continuó un programa que disminuyó el gasto público.
sea, se gastaba mucho en la administración pública, disminuyó el gasto público. Va a tener un control severo en las aduanas y en los estancos, que va a permitir que el Perú perciba mayor ingresos para ellos. Va a firmar nuevos contratos aduaneros, ¿ya? ¿Qué son contratos aduaneros, mi querida Jimena? Que todo lo que se venda a otro país y todo lo que se traiga de otro país paga un impuesto. Entonces esos impuestos son para el Perú. Sirven para pagar maestros, para pagar escuelas, para pagar hospitales, para pagar todo lo que el Perú tiene, que es servicio público gratuito. Va a fomentar la colonización de Madre de Dios, la selva del Perú. Estaba abandonada, va a traer europeos, holandeses, para que empiecen pues a trabajar. Ahora hay partes de la Amazonía que tienen una forma de vida increíble, pareciera que estamos en otro país, porque ha culturizado a la gente de una manera que tienen una forma de vida muy diferente, ya no como algunas tribus, ¿no? En estado del pasado, que muchos dicen que es cultura y que es tradición. No puede ser tradición si los seres humanos viven de una forma infrahumana, donde no llega medicina del Estado, asistencia del Estado. Al Estado le conviene decir eso para que el Estado no invierta, pero no puede ser que en pleno siglo XX se pueda mantener la tradición de que un hombre pueda tener 20 esposas y puede tener 109 hijos y que sus hijos vivan como si fuesen monos en la selva. Eso no es tradición en ninguna parte del mundo, ¿no? Muy bien. En los aspectos militares va a adquirir más flotas navales. El comandante Aguirre, los submarinos Ferré y Palacios. El Perú va a adquirir los primeros aviones, habiendo sido surcado el cielo limeño por el aviador Juan Bielo Bucci. ¿Ya? Primera vez van a comprar los aviones, no se habían comprado, solamente eran embarcaciones. Estábamos mejorando económicamente. Al término del primer gobierno de Augusto B. Leguía, vamos a tener el gobierno de Guillermo Billinghurst. En el año de 1914, de 1912 hasta 1914. Recuerda la fecha, Jimena, estábamos cerca de la Primera Guerra Mundial. Europa vivía un estado de caos, ¿no? Nosotros vivíamos tranquilamente, el gobierno aristocrático. Pero vamos a llegar también nosotros a ser parte de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Billinghurst? Va a establecer la jornada de 8 horas para los obreros del puerto del Callao. Anteriormente los hombres trabajaban más de 12 horas. Entonces, debido a las luchas, a las huelgas, este presidente va a establecer que el hombre debe trabajar 8 horas, porque ellos eran cargadores, cargaban, imagínate cargar 12 horas, Jimena, esto era un trabajo infrahumano, no podía ser que el hombre en el Perú pudiera sufrir tanto. Va a iniciar la construcción de viviendas populares, estas viviendas que tú has visto seguro en alguna parte de Lima, ¿no? Esos tipos de departamentos que el Estado luego daba a la gente que más necesitaba. Eso va a construir el Estado para apoyar a la gente trabajadora, ¿no? Las primeras casas de interés social fueron levantadas por el gobierno, construidas en el barrio de Malambo, en el Rímac. ¿Ya? Ahí se construyeron las primeras viviendas, pero luego van a continuar. Los hay también en Avenida La Marina, creo que en el Callao y en algunos lugares hay bastante de estos departamentos que en ese entonces se construían para las personas más humildes. ¿Ya? Óscar R. Benavides le va a dar un golpe de Estado a Guillermo Billinghurst. Indudablemente hay personas que no les agrada estas campañas populistas, se llama cuando se construye para el pueblo, porque se invierte grandes cantidades de dinero. Definitivamente el hombre aportaba, pero una pequeña parte, no todo, para estas construcciones de vivienda. Entonces, Óscar R. Benavides le va a dar un golpe de Estado y va a implantar para mejorar la economía este papel, nuestro primer papel en billete en el Perú, ¿no? Mire, increíble, ya, acá estamos, nuestros 5 libras esterlinas, este fue nuestro primer billete en el Perú, ¿no? Porque ¿quién implanta la moneda? Nicolás de Piérola, y quien implanta el papel va a ser Óscar R. Benavides, ¿ya? ¿Y por qué? Por la escasez de oro y plata, pues porque para acuñar las monedas necesitábamos oro y plata. Luego de las elecciones de 1915 va a entregar el mando a don José Pardo y Barreda, nuevamente. José Pardo y Barreda va a ser presidente. Óscar R. Benavides va a pasar a ser embajador del Perú en España en las elecciones de 1915, ¿no? Entonces, en estas elecciones que va a llevar a cabo Óscar R. Benavides, ¿quién va a salir ganadores? José Pardo y Barreda, y va a ser su segundo gobierno. Y ahora vamos a ver el segundo gobierno de este hombre que revolucionó la educación en el país. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, ya estábamos en 1915, el Perú se mantuvo neutral, no quería participar
apoyando a ningún grupo, ni a la Triple Alianza, ni a la Triple Entente, ¿ya? Sin embargo, en el año de 1917, el navío bandera nacional Lorton fue hundido por submarinos germanos de Alemania, hundieron a esta embarcación. Entonces, Ribagüero es retirado de la Cancillería porque no hace nada para salvar esto que ha pasado, esta agresión que sufrimos de Alemania. Y en su reemplazo fue nombrado Francisco Tudela y Barreda en el año de 1917. Y este va a romper relaciones exteriores con Alemania. No porque quiere, porque el Perú estaba neutral, no quería participar. Pero un submarino alemán va a hundir una embarcación peruana llamada el Orton, y eso pues va a molestar al pueblo peruano. Van a cambiar de canciller, y Tudela, que es un poco más fuerte, ¿no? Francisco Tudela, es quien va a romper las relaciones con Alemania. Y aprovechando que han roto relaciones humanas, van a apresar a embarcaciones alemanas que están ancladas en el Callao. Fueron expropiadas. ¿Para qué? Para saldar los gastos del hundimiento que provocó el Orton, que era una embarcación peruana. Al mismo tiempo va a crear la Escuela de Artes, Bellas Artes en Lima. Todo lo que es arte y cultura trabajó muy bien José Pardo y Barreda. Los trabajadores de todo el Perú se están movilizando a nivel nacional dentro de su gobierno, un caos, ¿ya? Entonces van a empezar las huelgas 3 días, van a empezar a incendiar la línea de ferrocarril de Lima al Callao. Todo esto se va a salir de un descontrol. ¿Por qué? Porque como le habían dado las 8 horas en el gobierno que le antecedió a José Pardo y Barreda, a los que trabajaban en el Callao, todos los trabajadores también quieren 8 horas y los sindicatos se levantan. Al término de su gobierno, él va a decretar una ley señalando que en el Perú el trabajo es de 8 horas. Y a partir de ese año, del año de 1919, el año en que también se culmina la Primera Guerra Mundial, los trabajadores del Perú van a haber logrado uno de sus anhelados sueños, el trabajo de 8 horas, el mismo que hasta ahora continúa para nosotros. Muy bien. Y con esto, mi querida Jime, termina pues la clase del día de hoy. Miren todo lo que los aristócratas pudieron hacer, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos que poco o nada hicieron, pero hay algunos que revolucionaron, como José Pardo y Barreda, como Augusto B. Leguía, un gobierno de 11 años, quien también ayudó a transformar el gobierno de Nicolás de Piérola, quien no solamente explotó, sino también aplicó intereses muy grandes a los grandes comerciantes, y los comerciantes sintieron esa pegada, pero pudieron pues salir adelante. La economía del Perú pudo mejorar, ya no solamente era la explotación, sino también los impuestos, de los mismos que ahora nosotros seguimos viviendo. Pagamos maestros, pagamos escuela, pagamos médicos, etcétera, justamente con la explotación, con la venta de nuestros productos, pero también con los impuestos de todo lo que podemos vender o comprar, ya sea sacar para vender o como también comprar de otros países. Muy bien. Entonces ahora vamos a resolver la ficha el día de hoy. Espero